Bueno, pues hola y bienvenidos de nuevo a este podcast que hacemos en celticsworld.com, comentando un poco la actualidad del equipo, que estos días pasa sobre todo por el draft, ¿no? Y por toda esta información que se mueve unos días antes, y que a la verdad es que a todos los aficionados pues nos gusta mucho, ¿no? Esta idea de los traspasos, de si podremos subir o bajar posiciones en el draft, de qué haremos, ¿no? Yo creo que es una época muy bonita y que a todos los aficionados nos gusta mucho, ¿no? Y a mí en concreto, pues también, ¿no? Y me quería hablar un poco hoy, aunque ya hemos hablado del draft, pero bueno, hemos hablado un poco de la idea de los escenarios en los cuales se puede mover Boston, en si podrá subir, en si se quedará en donde está, ¿no? Y bueno, dependiendo un poco de estos escenarios, pues sí que me gustaría hablar un poco más hoy de jugadores en concreto, ¿no? Aunque creo que es muy difícil encontrar esos jugadores simplemente un poco viéndolos desde aquí, ¿no? Creo que los general manager en este caso tienen información privilegiada de primera mano sobre cómo son todos estos jugadores y sobre cómo pueden un poco aportar al equipo o qué pueden, en qué pueden destacar, ¿no? Siempre, quiero decir, siempre es fácil ver los resúmenes en internet y tal, y bueno, uno puede entender que todos los jugadores son buenos, los resúmenes siempre son buenos y tal, y algunas veces pecamos un poco y se convierte en difícil, ¿no? Pero bueno, sobre todo la dificultad que tiene elegir porque no sabes muy bien qué va a hacer en este sentido la plantilla, no sabemos si vamos a renovar a los agentes libres, si en la agencia libre ya tenemos algún jugador a lo mejor apalabrado, o un poco o semi apalabrado, por decirlo de alguna forma, o si ya estamos buscando algún trade, o si el entrenador al final pues no le gusta un jugador que nosotros creemos que es muy interesante. No hay una cierta información de la cual los aficionados no disponemos y que creo que al final hace que nuestras elecciones se basen bueno, en condicionantes que no tienen mucho que ver con lo que en verdad o en la realidad en general sucede. Pero bueno, a nosotros nos encanta y a mí obviamente también me gusta un poco escoger en este sentido los jugadores que creemos que mayor potencial tiene. Por eso me gustaría, pues bueno, entendiendo los diferentes escenarios en los cuales se puede mover Boston, pues escoger los jugadores que yo creo que podrían ser más interesantes, no para la plantilla. En primer lugar, eh, entendiendo que podemos llegar a ese top 5 de la mano de ese pick de Nueva York, que parece que está ahora mismo en venta dentro de la NBA, yo sinceramente creo, a mi modo de ver, que no vamos a conseguir llegar tan alto, ¿no? Que nos falta algún activo más para poder llegar a conseguir ese pick 4, porque no veo a Boston dando absolutamente todo lo que tenemos, todas las rondas, las primeras rondas del año que viene y tal, por ese pick número 4 que es muy alto y en el cual parece que pueden entrar jugadores muy interesantes, ¿no? Pero sí que veo quizás a Boston siendo parte de un traspaso o de un posible traspaso a tres bandas que incluya jugadores que se muevan entre Nueva York, otros equipos a cambio de ese pick, ¿no? Bueno, en cualquier caso, si pudiéramos escogerlo, yo creo por la forma en que estoy viendo desarrollarse estos días las noticias, creo que los center, los dos que están llamados a quedar entre esas primeras posiciones, tanto Anthony Towns como Cafor, creo que van a ser uno y dos, o como mucho van a estar los dos en el top 3, con lo cual veo un poco a Boston con la necesidad en ese caso de escoger un hombre pequeño, si pudiéramos escoger en esa posición 4. Entonces, entre Russell o Mudiay, pues es un poco la verdad por sensaciones. A mí me gusta Mudiay porque lo veo más fuerte, más potente. Me gustan los bases de ese tipo, ¿no? Que son más físicos. Además, tiene experiencia internacional y, bueno, ha demostrado, sin ser la liga, obviamente, china, pues el mejor escaparate mundial para demostrar tus cualidades, pero ha demostrado que puede trabajar, ¿no? Con jugadores de más nivel o bueno, más mayores y que puede ser interesante. Además, una dupla Moody y Smart podría combinar la parte anotadora de uno con la parte defensiva de otro. La verdad es que me gusta porque, bueno, no sé si es Porzingis el número 4
de este draft, o si jugadores como Winslow o Hezonja nos podrían ayudar más, ¿no? que un jugador como Mudiay. No estoy seguro, ¿no? Creo que en el draft hay que escoger calidad y creo que Mudiay está en ese top de la calidad. Así que si tuviéramos que elegir en esa posición, vamos a ponerle 4 por ese pick de Nueva York, creo que me quedaría al congoleño, ¿no? A Mudiay, que creo que podría hacerlo muy bien con Smart en la plantilla. En caso de poder subir un poco menos, por decirlo de alguna forma, y poder quedarnos a lo mejor en las posiciones 6, 10 o una cosa así, donde lo veo bastante factible porque hay equipos como Sacramento, Denver, Detroit que van a elegir en esas posiciones y que sí que no tienen plantillas ni demasiado bien recompuestas ni jugadores no plantillas muy potentes. Entonces a lo mejor sí que podríamos entrar en la dinámica de intercambiar jugadores y picks por ese pick, ¿no? A lo mejor pues no sé, nuestros 2 picks de segunda ronda más 2 jugadores de nuestra actual plantilla por el 6, por ejemplo, ¿no? Por Sacramento, ¿no? Para que ellos pudieran jugar también un poco. No lo sé, creo que esos picks 6-10 pueden ser bastante jugones, ¿no? En este caso. Ahí, si hubiera posibilidad alguna de llevarnos a Willie Cauley-Stein, yo creo que sería un poco la clave, ¿no? El jugador alto que estamos buscando, porque elegirlo en el número 4, bueno, me parecería a lo mejor un poco precipitado, ¿no? Por la cantidad de calidad que se mueve en los otros jugadores. Pero bueno, Willie Cauley o quizás Stanley Johnson, el de Arizona, que es un anotador nato que me gusta mucho. O el mismo Hezonja, ¿no? Que ya lo hemos visto que puede jugar a buen nivel, ¿no? En este caso. Y la tercera de los escenarios, ¿no? Bueno, entendiendo el 4 me quedaría con Mudiay, de 6 al 10 iría pues casi con ojos cerrados a por Willie Cauley o, como os decía, a lo mejor Justin Winslow si cayera o Hezonja, algo así más o menos, ¿no? Entendiendo también las necesidades y que no las sabemos exactamente las que va a tener Boston a partir del día del draft, ¿no? O lo que podemos conseguir en la agencia libre, etcétera. Pero sí que veo interesantes las elecciones entre las 10 y la 15 por la idea de que podemos subir de una forma más o menos no sencilla, pero con las capacidades que tenemos y con los picks que tenemos sí que podríamos subir. Y ahí en esa zona 10-15, bueno, hay jugadores que creo que pueden ser complementos muy interesantes a la plantilla, sin ser jugadores que vayan a marcar una época o que parezca que puedan marcar una época, ¿no? Pero bueno, el propio Stanley Johnson si baja un poquito, Center Miles Turner me gusta mucho, ¿no? El de Texas, ¿no? Muy alto, muy atlético, un jugador defensor, muy interesante. Sam Dekker sería el 3 alto que tanto estábamos buscando, que a lo mejor podría funcionar bien en Boston, o Bobby Portis ahí en el center también me gustaría mucho, o el propio Frank Kaminsky, ¿no? Que no hay que olvidarlo, que aunque parezca que tenemos otros jugadores parecidos, pero podría ser interesante. O en el último de los casos, quizás Jerian Grant, un base que a mí me gusta mucho y que creo que puede ser una elección un poco diferente, ¿no? De la mano de Boston, ¿no? Para esa 16. Y luego siempre tener en cuenta los jugadores que se pueden mover en esas posiciones, porque al tener las rondas 28, 33 o 45, siempre pueden moverse jugadores pues como los que llevamos viendo un poco estos días en los workouts, como podrían ser pues Justin Anderson, que parece muy interesante si al final no renueva Jay Crowder, o a Kevin Looney, o Hollis Jefferson, que parece que se posicionaba también como un jugador interesante. Los internacionales, como siempre se dice, de Guillermo Hernán Gómez, o bueno, alguno de los franceses que parece que lo estaba haciendo bastante bien, ¿no? En los workouts y tal, Yaite, ¿no? Que estaba por ahí, un center muy alto, muy delgado, ¿no? Con mucha fibra, con capacidad, ¿no? De intimidación, interesante, ¿no? O jugadores como Jarel Martin o Olivier Hanlan, ¿no? Que no quería que se me olvidara porque creo que si no pasa nada lo elegiremos con alguna de las rondas bajas. La verdad es que se presenta un día muy interesante en el draft y que creo que a todos nos va a tener enganchados, y esto solamente era una parte de lo mucho que se puede hablar, ¿no? de elecciones estos días. Así que gracias por escucharnos y bueno, si no pasa nada raro, el día después del draft haremos un pequeño podcast para valorar lo que hayamos escogido. Muchas gracias a todos y bueno, os esperamos de nuevo por celticsworld.com.